Descubre el impresionante poder y la belleza de las cataratas del Iguazú, una de las 7 maravillas naturales del mundo. En este vídeo, explorarás los paisajes que hacen de este destino algo único en el planeta. Conoce la historia y la importancia de esta región emblemática compartida por Brasil, Argentina y Paraguay. Prepárate para un viaje inolvidable a uno de los tesoros naturales más espectaculares de la Tierra. América del Sur, hogar de 13 países, vamos a dirigirnos a la región fronteriza entre Brasil, Argentina y Paraguay. Aquí encontraremos una de las 7 maravillas naturales del mundo, las cataratas del Iguazú. Este será el destino principal de nuestro viaje. ¿Y qué veremos? Como se trata de una región fronteriza, antes de explorar las cataratas del Iguazú, comenzaremos presentando una breve visión general de estos 3 países. Luego mencionaremos algunos detalles y curiosidades sobre las cataratas y otros atractivos turísticos de la región. También repasaremos un poco de la historia y entenderemos por qué este vídeo se titula La Triple Codiciada. La región de las cataratas del Iguazú es conocida como la Triple Frontera. Es un punto donde 3 culturas se entrelazan. Consideremos estos 3 países como una sola región para comprender mejor sus grandes diferencias. Analizaremos estas diferencias desde 3 perspectivas: población, superficie territorial y el valor total de lo que produce cada uno de estos países, comúnmente conocido como Producto Interno Bruto. Así, Brasil concentra el 80% de la población de esta región, Argentina el 18% y Paraguay el 2%. Brasil posee el 73% del territorio de esta región, Argentina el 24% y Paraguay el 3%. Brasil produce el 76% de todo lo que se produce en esta región, Argentina el 22% y Paraguay el 2%. Como podemos ver, la diferencia entre estos 3 países es enorme. Más adelante mencionaremos un cuarto país, Uruguay, que considerando estas mismas perspectivas, representa apenas alrededor del 1%. En cuanto a su descubrimiento, se cree que el primer europeo en ver las cataratas fue el explorador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Estaba explorando el río Iguazú cuando fue atraído por el sonido de las aguas. Y así se encontró con las cataratas del Iguazú. Este nombre tan peculiar, Cabeza de Vaca, proviene de un título concedido por el rey Alfonso VIII a Álvar Núñez, ya que utilizó el cráneo de una vaca para sorprender y derrotar al ejército moro. Las cataratas del Iguazú son un monumento de la naturaleza. Se encuentran dentro del territorio de 2 países, Brasil y Argentina. Están a solo 15 kilómetros en línea recta de Paraguay. Las cataratas del Iguazú constituyen el mayor sistema de cascadas del mundo. El conjunto de cataratas se encuentra en la parte occidental del sur de Brasil y en el norte de Argentina, muy cerca de la frontera que marca el lado oriental de Paraguay. Dentro de cada uno de estos países, esta región corresponde al estado brasileño de Paraná, a la provincia argentina de Misiones y al departamento paraguayo de Alto Paraná. Las cataratas se extienden a lo largo de 2,7 kilómetros del borde, con alturas que varían entre 60 y 82 metros. A lo largo de este borde existen numerosas islas que dan origen a múltiples saltos de agua individuales. Una gran parte de este volumen de agua se precipita en una hendidura larga y estrecha conocida como la Garganta del Diablo. La Garganta del Diablo es un cañón con una anchura que varía entre 80 y 90 metros y una profundidad de 70 a 80 metros. A su alrededor se encuentran entre 160 y 200 saltos de agua individuales. Durante la temporada de crecidas del río, estas cataratas se unen en un solo frente, creando una experiencia distinta para ser disfrutada. Existe una curiosa particularidad con respecto a la cuenca del río Iguazú y al número de cataratas. Mientras que el 95% de la cuenca del río Iguazú se encuentra en territorio brasileño, el 80% de las cataratas están ubicadas en Argentina. Las cataratas del Iguazú pueden visitarse tanto desde el lado brasileño como desde el lado argentino, a través de los parques nacionales de cada país. En términos numéricos, las cataratas del Iguazú son un destino turístico extraordinario, son consideradas una de las 7 maravillas naturales del mundo, reciben más de 3 millones de turistas al año, son las más grandes del mundo en extensión. El caudal medio de las cataratas, según la época del año, varía entre 1,5 millones y 4,5 millones de litros por segundo. El color del agua de las cataratas varía según la estación. Se alimentan de las aguas del río Iguazú, que tiene una longitud de 1.320 kilómetros.
Las cataratas del Iguazú son un espectáculo natural, una especie de show que nunca termina. El paisaje es verdaderamente encantador. El escenario está compuesto por rocas, flora, fauna, el río y el movimiento constante de sus aguas, que al interactuar con la luz solar, crean efectos especiales. En el público se encuentran visitantes y turistas ansiosos por vivir este espectáculo de la naturaleza. Así, los protagonistas son el río Iguazú, a través del movimiento de sus aguas, y los animales nativos, que desempeñan sus papeles en completa armonía dentro de este escenario natural. En este contexto surgen efectos inesperados de colores y matices, como el arco iris y el amanecer y atardecer, completando la magia del espectáculo. Para los turistas, todo esto es posible gracias a la infraestructura de apoyo disponible, como aeropuertos, carreteras, pasarelas, senderos y señalización que facilitan el acceso para que los visitantes puedan apreciar este espectáculo natural. En el acceso brasileño a las cataratas se ofrecen las siguientes opciones: el Sendero Poco Preto, el Paseo Macuco Safari, el Sendero Bananeiras, el Sendero de las Cataratas, el Mirador Tarobá, el Mirador Floriano, el Mirador Naipi, además de diversos servicios de apoyo. Existe un servicio de autobuses, incluido en el precio de la entrada, para cubrir la distancia entre la entrada del parque y el acceso a los senderos. El Paseo Macuco Safari es ideal para quienes disfrutan de emociones fuertes y están dispuestos a mojarse con las aguas de las cataratas. Parte de los senderos incluye escaleras, lo que añade cierto nivel de dificultad. Del lado brasileño, se obtiene una hermosa vista panorámica, que incluye el ascensor panorámico, mientras se observa su ascenso o descenso. En el acceso argentino a las cataratas se ofrecen las siguientes opciones: paseos en lancha para apreciar las cataratas de cerca, el circuito inferior, el circuito superior, el circuito de la Garganta del Diablo y otros servicios de apoyo. También se dispone del tren ecológico de la selva, incluido en el precio de la entrada, para cubrir la distancia que da acceso a los circuitos. Para dar una idea del esfuerzo necesario para recorrer estos senderos, mientras que el circuito superior es plano y requiere un esfuerzo mínimo, el circuito inferior exige el doble de esfuerzo debido a la gran cantidad de escaleras, a veces subiendo, a veces bajando. En cualquier caso, es importante destacar que el esfuerzo vale absolutamente la pena. En Foz do Iguazú existe un notable apego a los nombres Tarobá y Naipi, utilizados para identificar calles y comercios. Esto se debe a una leyenda romántica que intenta explicar el origen de las cataratas. Según la leyenda, las cataratas fueron creadas como consecuencia de la ira de Emeboy, quien no pudo concretar su matrimonio con una hermosa joven llamada Naipi. Se dice que Naipi huyó río abajo junto a su amante Tarobá. Enfurecido por ello, Emeboy creó las cataratas para que los amantes quedaran condenados a una caída eterna. Las cataratas del Iguazú siempre han sido un monumento binacional, pero la parte que hoy pertenece a Argentina no lo fue en el pasado. Esto ocurrió porque la región fluvial de las cataratas del Iguazú atravesó grandes conflictos a lo largo de la historia. Fue entre 1864 y marzo de 1870, durante el estallido de la Guerra del Paraguay. La guerra surgió a raíz de las acciones hostiles del dictador paraguayo Francisco Solano López contra Brasil y Argentina. Entre estas acciones hostiles se encontraban la incautación de un barco brasileño que transportaba al entonces presidente de la provincia de Mato Grosso, quien posteriormente murió en una prisión paraguaya, la invasión de las provincias de Mato Grosso y Río Grande do Sul, la invasión de la provincia argentina de Corrientes. Buscaba expandir el territorio paraguayo mediante la anexión de los estados brasileños de Río Grande do Sul y Mato Grosso, las regiones argentinas de Corrientes y Entre Ríos, y también Uruguay. Para contrarrestar estas hostilidades, Brasil, Argentina y Uruguay formaron la Triple Alianza. Esta alianza representaba una población conjunta de 11 millones de personas frente a un Paraguay de apenas 450.000 habitantes. Y no solo eso, como vimos anteriormente, se trató de un enfrentamiento que involucró a una Triple Alianza con una extensión territorial inmensa en comparación con un Paraguay diminuto. Así fue una guerra que, al parecer, difícilmente podría haber tenido otro desenlace que la victoria de los aliados. Al final de la guerra, Paraguay quedó derrotado, devastado y humillado, reducido a ruinas. Se estima que perdió más de 2/3 de su población masculina, lo que equivale a cerca de la mitad de la población total del país, como consecuencia directa de la guerra, del hambre o de las enfermedades, y además perdió el 40% de su territorio. La Guerra del Paraguay fue el conflicto más violento ocurrido en toda América Latina. Trazando una analogía con la Triple Alianza de la Guerra del Paraguay,
podemos ver que las cataratas del Iguazú, en su conjunto, se convirtieron en la triple frontera codiciada. El Tratado de la Triple Alianza firmado por Brasil, Argentina y Uruguay, establecía lo siguiente en su artículo 8, los aliados se comprometen a respetar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República del Paraguay. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió en la práctica. Una de las porciones de territorio que Paraguay perdió frente a Argentina fue la que correspondía a su parte de la triple frontera codiciada, las cataratas del Iguazú. Resulta interesante observar cómo los paraguayos ven la figura del dictador Francisco Solano López. Es considerado un héroe nacional, pero, ¿realmente tiene sentido? Fue el dictador que en su momento condujo a Paraguay a una guerra desastrosa y fue directamente responsable de causar daños irreparables a su propio país, como la pérdida de territorio. Además, hacia el final de la guerra, ante una derrota inminente, López ordenó la ejecución de cualquiera dentro de sus propias filas que se atreviera a hablar de rendición. La zona de la triple frontera a la región de las cataratas del Iguazú es también el área donde se encuentran las ciudades vecinas de los tres países. Tomando como referencia el año 2022, tenían aproximadamente las siguientes poblaciones. La ciudad paraguaya de Ciudad del Este, 325.000 habitantes, la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, 285.000 habitantes, la ciudad paraguaya de Presidente Franco, 101.000 habitantes, y la ciudad argentina de Puerto Iguazú, 54.000 habitantes. El lado brasileño de las cataratas del Iguazú pertenece a la ciudad de Foz do Iguazú, el lado argentino pertenece a la ciudad de Puerto Iguazú. Foz do Iguazú puede considerarse una ciudad próspera. Su Producto Interno Bruto per cápita es más de un 70% superior al promedio nacional brasileño. Pues bien, tras los tiempos oscuros de animosidad durante la Guerra del Paraguay, lo que vemos hoy es una relación civilizada entre los pueblos de los tres países. El tránsito a través de sus fronteras es constante con personas que van y vienen de un lado a otro. En el punto de encuentro de los ríos Iguazú y Paraná, que vistos desde arriba forman la letra T, se encuentran las tres fronteras. Como acto de reciprocidad, cada uno de los tres países construyó su propia versión del hito de las tres fronteras. Estas se ubican, respectivamente, en Foz do Iguazú, la versión brasileña, Puerto Iguazú, la versión argentina, y Presidente Franco, la versión paraguaya. En el hito de las tres fronteras del lado brasileño se presenta un espectáculo con artistas de Brasil, Argentina, Paraguay e incluso de otros países del continente. Las diversas presentaciones destacan elementos culturales de Paraguay, Argentina y de varias regiones de Brasil, de norte a sur. Podemos decir que se trata de un espectáculo de unión entre los pueblos, especialmente entre paraguayos, brasileños y argentinos. Es un hermoso show que se realiza al aire libre, en torno al monumento brasileño de las tres fronteras. Mira el vídeo show de las tres fronteras. Junto al hito de las tres fronteras se encuentra Yupestar, la rueda de la fortuna de Foz do Iguazú. Con una altura de 88 metros, ofrece una hermosa vista de la región, incluyendo los tres países. La rueda de la fortuna de Foz do Iguazú cuenta con 36 cabinas cerradas, en las que los visitantes pueden permanecer de pie o sentados. Durante su funcionamiento gira de manera lenta y continua. Según el horario del día y el flujo de visitantes, cada entrada permite una o dos vueltas completas. A primera hora de la tarde los visitantes tienen derecho a 2 vueltas, al final de la tarde y por la noche solo a una. Es una atracción apta para todas las edades. Finalmente, las cataratas del Iguazú se erigen como la joya de la corona de la región, un destino extraordinario que todo viajero debería experimentar al menos una vez en la vida. Las cataratas continúan inspirando la creación de nuevas atracciones, ampliando el atractivo de la región año tras año. Todo ello convierte a la zona en una opción excepcional para los visitantes. Al fin y al cabo, todos los días se tiene la oportunidad de explorar una de las 7 maravillas naturales del mundo. Como has visto, este impresionante monumento natural ofrece paisajes espectaculares, momentos inolvidables y una experiencia de viaje que permanece contigo para siempre. Con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Hasta la próxima aventura. Hasta la próxima aventura.